Bueno, pues iniciamos en forma. Aurelio, te explico brevemente lo que va a ser nuestro proceso de alineación y cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a estar llevando a cabo. Y lo vamos a llevar de la siguiente manera. Ok, ahí muestro lo que conlleva el programa, que prácticamente se divide en lo que son 3 etapas. En la primera etapa es lo que vamos a ver ahorita estos 4 días, que es la preparación a lo que son nuestros estándares. Esta preparación incluye estas sesiones de alineación, que vamos a tener 4 sesiones de alineación, donde vamos a ver a detalle cada uno de los estándares, el 301 que es para la parte de diseño y el 217.01 que es para la impartición de cursos. Se te van a entregar materiales. ¿Qué materiales entregaron? Los manuales, ya se entregaron lo que son 2 manuales. No sé si tuviste ya oportunidad de hojearlos. Estos Sí, ya. manuales es importante que les demos una revisada porque viene información que tal vez no toquemos dentro de estas alineaciones, pero posiblemente venga información que vamos a estar evaluando. Entonces es importante darles una leída rápida a los 2 manuales. También se van a entregar lo que son los formatos y documentos que nos van a servir para armar nuestros productos. Esto en la última sesión se les van a mandar el día viernes y los vamos a ver para ir viendo cómo vamos a estar integrando todos nuestros productos. Terminando las sesiones, si llegara a haber alguna inquietud, alguna duda de cómo continuar con el proceso, si nos atoramos por cualquier situación, pues nos programamos, hacemos una asesoría personalizada, ya sea por WhatsApp o vía telefónica, nos contactas, nos indicas cuál es la duda y programamos una conferencia en Zoom para poder atender y aclarar las inquietudes, y el chiste es que continuemos con este proceso de aprendizaje. Entonces, esto es las primeras semanas, que como tiempo límite o máximo yo calculo unas 4 semanas. En unas 4 semanas ya deberíamos de tener listos todos nuestros productos para poder iniciar lo que es nuestro proceso ya de evaluación. La evaluación consiste prácticamente en 2 etapas. Se hace una evaluación diagnóstica. Si se sale favorable en esta evaluación diagnóstica, se hace la planificación, que es indicar prácticamente en qué fecha vamos a hacer la evaluación. Tendríamos que escoger una fecha para el estándar 301 y otro día diferente para el 217.01. Recordemos que para el 217.01 tenemos que hacer un ejercicio de capacitación donde cubramos todos los puntos que vamos a estar viendo. Ya que salgamos como competentes en este proceso, hay que hacer el pago de los certificados y se empiezan a tramitar ya los certificados ante el conocer, y mientras se da acceso a lo que es una plataforma para que puedas tomar el curso de lo que es ventas consultivas con enfoque educativo, que esto nos va a ayudar a poder comercializar nuestros cursos. Ahí vamos a aprender estrategias para poder comercializar los cursos que diseñemos, ya sea que estamos utilizando para el proceso de evaluación o todos aquellos que empecemos a generar. Nos va a ayudar este curso para poderlos comercializar de forma efectiva y adecuada. Entonces, vienen lo que son los entregables, que vamos a dar los manuales, las 4 sesiones de alineación, que es aproximadamente de 1h30, los 14 documentos para armar nuestros productos. Tenemos asesorías personalizadas para poder armar nuestros productos sin ningún problema. Hacemos el diagnóstico y ya pasamos a lo que es el plan y la ejecución de lo que es nuestra evaluación. Vamos a requerir cierta información para poder hacer el registro y podernos evaluar. Eso ya en su momento se te hará llegar esos requerimientos por correo y por WhatsApp, que son los requisitos de la foto que necesitamos. Vamos a necesitar también tu CUR, entonces ahí lo vamos a estar solicitando. Se hace el proceso de evaluación, se agenda la evaluación. Si es favorable, ya se pasa al grupo de dictamen, que lo mandamos nosotros a nuestro organismo certificador para que nos puedan emitir el certificado a través del conocer.
y prácticamente estaríamos llevando así el proceso. No sé si hay alguna inquietud hasta este momento. No, todo bien, muy bien Oh, explicado. muy bien. Ok, entonces vamos ya a entrar de lleno a lo que es nuestra alineación. Entonces, en la alineación vamos a ver lo que son nuestros dos estándares, 217.01, que es la nueva revisión. Apenas ahora en julio salió esta nueva revisión, y la 301. Entonces tú ya te la estarás certificando en la nueva versión. Vamos a pues las reglas para poder llevar a cabo de manera eficaz lo que es nuestra alineación, pues ingresar puntualmente en las 4 sesiones a las 6. La comunicación, pues como somos pocos participantes, la podemos llevar de manera verbal para no estar utilizando el chat, entonces lo podríamos hacer de manera verbal. No compartir datos personales, porque recordemos de que como quiera esto queda grabado y se puede compartir después con otros compañeros. Entonces, tratar de no dar lo que son datos personales, pues, comunicarnos con respeto y tener la cámara encendida para tener mejor interacción. Muy bien. Entonces, me presento nuevamente. Mi nombre es Carlos Antonio Torres Ponce. Yo soy el responsable del Centro Evaluador CDO Torres. Tengo aproximadamente lo que son unos 15 años impartiendo capacitación en diferentes rubros, pero principalmente en la área de la construcción, en la parte también de lo que es gas y petróleo. Prestamos mucho tiempo servicios también a lo que es para Pemex, pero también hemos dado otros rubros como son casas prestadoras de servicios, centros de capacitación, y actualmente pues estamos certificados también para poder evaluar y en esos estándares que vamos a estar viendo. Y me gustaría también, si me pudieras platicar de ti, Aurelio, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo actualmente me dedico a lo que son las ventas de materiales para el área de impresión, de serigrafía, Ujú. así como filtros, tamices y camisas metálicas para la industria en general. Y bueno, básicamente es lo que más hacemos nosotros. Yo soy ingeniero químico industrial y egresado de la SIQUE. Ya tengo muchos años en el área de las artes gráficas, especialmente en lo que es la serigrafía. Compañero del Politécnico, entonces saliste. Así es, tú también eres del Politécnico. También yo soy del ESIME, Ah, mira. acá del Oh, ESIME, Culhuacán, soy ingeniero mecánico. mira, qué bien. Ajá. Entonces ya, mínimo, hay colegas de la misma escuela, Así es. ya al terminar nos echamos un güerón, pues. Yo creo que sí. Sí, hombre. Ok. ¿Y ya tienes idea de qué vas a realizar tu curso? Sí, claro que sí. De hecho, yo ya desde hace algún tiempo, antes de entrar a este empleo, yo estaba ofreciendo y di algunos cursos de serigrafía. Básicamente, yo tengo 30 años de experiencia en el área de serigrafía. Entonces, y en las empresas en las que he estado, yo he dado las asesorías, cursos, capacitaciones a varias empresas. Entonces, cuando yo salí de ahí, pues yo me dediqué a ofrecer mis productos, pero me detuve un poco porque me ofrecieron trabajo en otro lado y actualmente trabajo en otro lado, pero yo tengo la inquietud pues de tener esa oportunidad, una certificación, porque las empresas con las que platicamos, con las que capacitamos, obviamente lo que quieren es una constancia válida para sus trabajadores, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa muchísimo. Y sí, ya tengo yo el curso. Digo, no está bien armado quizá, ¿no? Pero es lo que hemos dado durante algunos años y también depende pues del tipo de cliente al que se lo vas a dar, el giro al que se dedique. Así es, sí hay que hacer ciertos ajustes, pero bueno, la ventaja es que ya tienes bastante información sobre esto, ya va a ser un poquito más fácil realizar, ahora sí, las modificaciones que se tengan que hacer para que cumplan con estos estándares. Pues qué bien, muchas felicidades, Muchas Aurelio. gracias. Vamos a continuar. Bueno, aquí nuestro objetivo es que al terminar la alineación, el participante será capaz de demostrar teórica y prácticamente sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas durante el desarrollo del mismo, con la finalidad de quedar alineado en los estándares 217.01 y en el estándar 301. Ok.
Vemos que el propósito del estándar 301 es para el diseño, ¿verdad? Sirve como referencia para la evaluación y certificación de las personas que diseñan cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, diseñando cursos de capacitación presenciales, diseñando instrumentos de evaluación, el curso de capacitación presenciales y desarrollo humano, que sean nuestros instrumentos de evaluación, y también es referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en estándares de competencia, y se refiere únicamente a la función para cuya realización no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional. Entonces está haciendo que no es necesario estar titulado o tener un título profesional para poderse certificar, y también nos sirve si nosotros queremos desarrollar programas de capacitación dentro de las empresas, nos ayuda con esto como referente. Entonces vamos a ver ahorita únicamente la parte de diseño. Y se divide prácticamente el estándar en 3 puntos principales, que la primera es diseñar cursos de formación de capital humano de manera presencial. La otra nos habla ya de cómo vamos a diseñar los instrumentos de evaluación, que muchas veces por ahí nos causa problemas, hay cómo vamos a evaluar realmente el grado de comprensión de los participantes. Y por último, nos enseña a cómo diseñar los manuales del curso de formación de capital humano, y nos pide 2 manuales, el que es el manual del participante y el manual del instructor. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Prácticamente. Vamos a entrar ahora sí ya de lleno a lo que es nuestro estándar. Y el primer requisito, lo primero que vamos a ver es la carta descriptiva. Esta carta descriptiva también es conocida con otros nombres como guía didáctica, documento de instrucción o guía de instrucción, mapa instruccional, carta descriptiva, pero también se conoce como plan de instrucción o planeación del curso. Ahora la norma 217 la está llamando documento de planeación del curso, pero todo se refiere a lo que es nuestra carta descriptiva. Y se concibe como un esquema didáctico que es la base para realizar nuestro curso. Prácticamente con esta carta descriptiva elaborada vamos a tener toda la estructura adecuada para poder desarrollar nuestro curso. Y tiene que tener ciertas características. Nos dice que debe de ser simple, y eso quiere decir que debe ser bien planificada y segura, flexible, que pueda adecuarse y pueda adaptarse a las necesidades o intereses de los participantes. Entonces no es tan rígida, podemos hacer ciertas modificaciones siempre y cuando pues no alteren el logro de los objetivos de mi curso. La parte de práctica para producir resultados concretos y útiles, y debe ser balanceada. Esto quiere decir que siempre debemos empezar de lo más sencillo a lo más complejo durante el desarrollo de nuestra carta descriptiva. Y también de la parte progresiva, ¿no? Dando cada etapa del trabajo, debe concretar la anterior y preparar el terreno para la siguiente. Entonces tiene que estar enlazado cada uno de estos temas, no podemos meter lo que son temas aislados, ¿no? Tienen que ir de manera progresiva. Y tiene que contener los siguientes elementos. Entonces, lo que tiene que tener es que se debe de presentar ya sea de manera digital o física. Nosotros en este proceso todo lo vamos a manejar de manera digital. Todo lo estaríamos manejando de manera digital. Debe traer el nombre del curso, debe de traer un campo para registrar el nombre de la persona que diseñó el curso. Contiene el campo para registrar las fechas de impartición del curso y describe los requisitos de ingreso de los participantes. Deben indicar también el número de participantes que tenemos. También nos debe de dar o indicar cuál es el objetivo de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener durante el aprendizaje? Recordemos que el objetivo es lo que va a sustentar todo nuestro curso. Entonces, este objetivo tiene que estar bien determinado para asegurar que vamos a cubrir la necesidad que está buscando nuestro cliente o a lo que estamos enfocando nosotros, nuestro curso, para poder asegurar la satisfacción del mismo, ¿no? Especifica el momento de capacitación, describe
el contenido del curso, entonces ya tiene que tener aquí la descripción del contenido, especifica las técnicas de instrucción, especifica las técnicas grupales, ahorita vamos a ver lo que son las técnicas de instrucción y lo que son las técnicas grupales, y también describe las actividades del proceso de instrucción-aprendizaje. Describe las estrategias de evaluación de los aprendizajes y refiere los materiales didácticos a utilizar. Establece los tiempos programados para el desarrollo de las actividades y debe de presentarse sin errores ortográficos. Ok, entonces vamos a desarrollar algunos de estos puntos. Lo primero que nos indica es que tenemos que tener un objetivo general. Entonces, para lo que es el estándar 301, nos pide estos requerimientos. Debe de haber un sujeto de aprendizaje, o sea, a quién va dirigido nuestro curso. Y indicar qué conducta, qué propósito o qué actitud de aprendizaje se va a alcanzar, qué va a alcanzar el participante, y especifica las condiciones de operación, o sea, en qué momento se va a alcanzar lo que indicamos acá, indicando los límites de tiempo, la calidad, la exactitud y algunos otros criterios. Entonces, aquí lo desglosamos de manera más práctica, que es qué es lo que va a alcanzar el participante. Recordemos que debe de cumplir, aquí con la 301 nos pone lo que es la metodología de Benjamin Bloom, que tiene que tener un verbo para la parte del saber, otro verbo para la parte psicomotora y otro verbo para la parte afectiva. Entonces nos dicen que los cursos tienen que cubrir estas tres áreas de dominio. Sin embargo, las 2.17 ya nos ponen que también tiene que cumplir con la parte social. Entonces lo vamos a ver más adelante cuando veamos la 2.17, pero desde que empecemos a pensar en nuestro objetivo, recordemos que tiene que tener mínimo 4 verbos o contemplar estas 4 partes. ¿Qué quiero que conozcan? O sea, que la parte cognitiva, o sea, ¿qué quiero que conozcan los participantes? En la parte psicomotora, ¿qué van a lograr realizar o qué van a hacer? En la parte afectiva, qué hábitos y valores van a obtener, y en la parte social, esto cómo va a afectar en su desenvolvimiento social prácticamente. Entonces, vamos a tener esos 4 verbos, cuándo, en el tiempo en que se va a alcanzar cada uno de ellos, quién lo va a alcanzar, que sería el sujeto, y en las condiciones en que se alcanzaría, ¿no? Si a lo mejor al terminar el curso, o terminando la práctica, o posterior al, terminando nuestro curso, necesita un periodo de aprendizaje o de ensayo para poder alcanzar estos objetivos que nos están plasmando aquí. Después vienen lo que son nuestros objetivos particulares. Una característica principal que tienen que tener estos objetivos particulares, que prácticamente tienen que desprenderse de nuestro objetivo general. Recordemos que aquí dijimos que teníamos que tener 4 verbos. Entonces, un objetivo particular, pues vamos a hacer los objetivos particulares necesarios para lograr el cumplimiento de cada una de esas acciones. O sea, mínimo tendríamos que tener 4 objetivos particulares, o podemos, al menos un objetivo, llegar a cubrir más de un verbo, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, nos dice que tienen que tener los mismos requerimientos prácticamente, determinar el sujeto de aprendizaje, indicar la conducta y el producto a alcanzar, especificar las condiciones de operación, especifica los límites de tiempo, calidad, pero es lo importante o lo diferente, que son congruentes con los temas del curso y son congruentes con las características de los participantes. ¿Qué quiere decir esto de las características de los participantes? Yo desde un principio, aquí en mi carta descriptiva, si observamos, nos está pidiendo o nos que describe cuáles son los requisitos de ingreso de mis participantes. Entonces, yo tengo que plasmar cuáles son los conocimientos y habilidades mínimas que requiere el participante para ingresar a mi curso. Entonces, desde aquí yo lo estoy plasmando y mis objetivos deben ser coherentes con ello. Entonces, muchas veces si yo voy a hacer a lo mejor un curso especializado en serigrafía, pues no puede entrar cualquier tipo de persona, ¿verdad? Ya tiene que tener ciertas competencias o nivel de conocimientos que yo los voy a plasmar ahí en las características de mis participantes. Ok.
Entonces, ahí viene mi objetivo, ya mi objetivo general. De mi objetivo general voy a ir sacando mis objetivos particulares. Y de mis objetivos particulares voy a colocar cuáles son los temas y cuáles son los subtemas. Pues quiere decir que son congruentes entre sí y que correspondan con los objetivos de aprendizaje y se desarrollan en una secuencia de lo simple a lo complejo. Entonces, vamos a ver este instrumento, o esta es el plan de la planeación del curso, también conocido como carta descriptiva, que es la que ustedes van a ir llenando prácticamente. Esto fue lo que se les dio como regalo en el seminario, pero el día viernes pues ya se les va a entregar con todos los demás formatos. Y entonces aquí ya viene qué características vamos a poner de los participantes, qué conocimientos, qué habilidades los vamos a colocar. Vamos a colocar nuestro objetivo general con los 4 verbos y después vamos a desglosar ese objetivo general en objetivos particulares, pero ya vemos que aquí ya los vamos a ir hilando a lo que son los temas y subtemas que voy a estar cubriendo. Entonces yo al determinar ya mis objetivos particulares, prácticamente me va a salir el temario de mi curso. Entonces ya voy a tener aquí lo que es el temario de mi curso para poderlo desarrollar posteriormente. ¿Ok? Entonces así estamos asegurando de alguna forma que mis temas y mis subtemas, pues claro que son congruentes con mis objetivos porque se están desprendiendo prácticamente de mi objetivo. ¿Y qué técnicas de instrucción son las que voy a estar ocupando, no? Entonces me dice, estas técnicas de instrucción pues deben de corresponder a los objetivos de aprendizaje, corresponder con los requisitos de ingreso de los participantes y corresponder con el número de participantes. Y tenemos lo que son 3 técnicas de instruccionales que podemos manejar. La técnica expositiva, la demostrativa y la diálogo-discusión. Vamos a ver cada una de ellas a detalle, pero aquí vamos a hacer la relación donde nos indica que deben de corresponder con los objetivos de aprendizaje. ¿Cómo sé cuando una técnica o qué técnica utilizar de acuerdo al objetivo de aprendizaje? Recordemos que los objetivos de aprendizaje los estamos clasificando en áreas de dominio. Entonces, si el área de dominio es cognitiva, o sea, estamos diciendo que el participante va a adquirir cierto nivel de conocimiento, entonces la técnica expositiva es la que mejor refleja eso, que es cuando estamos haciendo la exposición, es cuando estamos dando conocimiento. Pero sin embargo, si yo estoy evaluando una habilidad, alguna destreza, prácticamente estamos hablando del área psicomotora. En la parte psicomotora, en nuestro objetivo, cuando decimos que tiene que adquirir ciertas habilidades o ciertas destrezas, yo cómo voy a alinearlo a ese objetivo usando mi técnica demostrativa. Y para el área afectiva, utilizaría la técnica de diálogo-discusión. No sé si queda aquí claro o hay alguna inquietud. ¿Sí? No, de mi parte no, todo está bien. Ok, Araceli, bienvenida. Ya vemos que te estás integrando por acá, Araceli. No sé si pudieras hacer un favor de conectar tu micrófono. Y si es posible la cámara, te lo agradeceríamos para que pudiéramos participar. Y la camarita. ¿Así? Así. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Aquí estamos. Es importante para ir teniendo una interacción más adecuada, ¿verdad? Estamos viendo gracias. toda esta parte. Cuando se tenga alguna inquietud, alguna duda, pues también la expresemos y como quiera yo voy a estar haciendo pausas para ver si todo quedó algo claro y también voy a estar haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Para confirmar que se está quedando todo claro. Muy bien. Entonces, Araceli, hasta ahorita bueno, la primera parte no la pudiste ver, pero no sé si en la parte de los objetivos, hasta ahorita vamos bien. Pues un poquito, porque dice que es positiva, vendría siendo como... Expositiva, ok. Hay lo que son 3 técnicas que nosotros conocemos normalmente, ¿no? O que manejamos para poder dar un proceso de instrucción o capacitación. Tenemos la expositiva, la demostrativa y diálogo-discusión. Cada una de ellas la vamos a utilizar dependiendo
al objetivo específico que queramos atacar. Si el objetivo abarca un área de dominio cognitiva que nos habla de conocimiento, utilizaríamos la expositiva. Ahorita vamos a ver a detalle cuál es la técnica expositiva. Cuando nosotros estamos hablando de un objetivo que queremos alcanzar, una habilidad o una destreza psicomotora, pues hacemos una técnica demostrativa. Y cuando se trata del área de dominio afectivo o la parte social, lo mejor es utilizar una técnica de diálogo-discusión. Esas serían las técnicas que estaríamos utilizando. Ahorita las vamos a desarrollar cada una a detalle para que quede un poquito más claro. Ah, bueno, muchas gracias. Por nada. Muy bien. Entonces tenemos que las técnicas grupales, tenemos lo que son las técnicas o las técnicas instruccionales y también tenemos lo que son técnicas grupales. Técnicas grupales están planteadas para favorecer la dinámica y la secuencia del proceso de instrucción y corresponden con el perfil del grupo y corresponden con el número de participantes. ¿Cuáles son las técnicas grupales o en qué momento las aplicamos? Tenemos que aplicar mínimo en 3 eventos nuestras técnicas grupales. La primera normalmente se conoce como rompehielo. Esta técnica grupal de rompehielo es para integrar a los participantes y la tendríamos que utilizar al inicio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que nos mencionan en el encuadre. Pero tenemos nuestras técnicas grupales, no sé cómo las vamos a estar enfocando y vamos viendo, adelantando que tenemos 3 tipos de técnicas grupales. Las que son las rompehielo, las energizantes y las de cierre. ¿Okay? Entonces vámonos quedando con eso. Tenemos 3 técnicas, recordemos, técnicas instruccionales también son 3, expositiva, demostrativa y diálogo-discusión. Y técnicas grupales también son 3, que es la rompehielo, la energizante y técnicas de cierre. ¿Okay? Y nos dice que las actividades del proceso de instrucción-aprendizaje definidas deben de corresponder con el nivel de los objetivos o con el nivel de ejecución de los objetivos, deben ser congruentes con el tema, deben corresponder con el perfil del grupo y especifican el desarrollo de las técnicas empleadas. Ok. ¿Cuáles son las actividades? Pues es todo aquello que nosotros estemos realizando durante la ejecución de nuestro curso. Podemos utilizar en las actividades de aprendizaje, ahí incluyen las técnicas instruccionales, también incluyen lo que son las técnicas grupales y cualquier ejercicio que nosotros realicemos durante nuestro curso se consideran como actividades de instrucción o del proceso de instrucción. Y nos dice que toda actividad pues debe de ser congruente con nuestros objetivos y con el tipo de participante que nosotros vamos a estar manejando. Ya después viene lo que son las estrategias de evaluación determinadas. Y tenemos, estas deben de corresponder con nuestros objetivos de aprendizaje de igual manera. Deben de contener los criterios de evaluación a utilizar. Contiene los instrumentos que se aplicarán en los 3 momentos de la evaluación. Entonces, tenemos que tener 3 momentos de evaluación. Nos dice que el primero es la diagnóstica. ¿Para qué nos va a servir la diagnóstica? En la diagnóstica nosotros vamos a ver cómo están ingresando los participantes, pero sobre todo para verificar que nuestros participantes estén cumpliendo con lo que es nuestro criterios de ingreso o lo que determinamos desde un principio con los conocimientos y habilidades previas que tienen que traer los participantes antes de iniciar el curso para asegurar que traen las bases. Entonces, para eso es nuestra evaluación diagnóstica, saber cómo están llegando nuestros participantes y que efectivamente tienen la competencia necesaria mínima para poder ingresar a mi curso y salir de manera adecuada o lograr los objetivos. Después viene la parte de la evaluación formativa. La evaluación formativa se utiliza para asegurar que se están adquiriendo la competencia durante el desarrollo del curso. Aunque aquí menciona que son 3, la formativa la podemos dividir en varias, ¿no? Prácticamente. O en diferentes momentos aplicar partes de estas evaluaciones formativas para asegurarnos que se va adquiriendo la competencia
durante el desarrollo del curso. Y la última es la sumativa o evaluación final, que nos debe de dar como resultado el grado en que se alcanzó nuestro objetivo general. Esta va a ser para determinar el grado en que se alcanzó nuestro objetivo general. Y debemos también de indicar cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para poder realizar esta evaluación. Y se describen las evidencias que el participante deberá demostrar como resultado del aprendizaje. Entonces, esto lo debemos de colocar también en nuestra carta descriptiva. ¿Cuáles son, en qué momentos vamos a estar evaluando estas 3 evaluaciones y qué tipo de instrumento vamos a utilizar? Y tenemos como instrumentos de evaluación lo que conocemos comúnmente como cuestionarios, listas de cotejo y lo que son las guías de observación. Los cuestionarios, pues son todos aquellos en sus variantes que puede ser lo que son falso y verdadero, preguntas abiertas, lo que es incisos o de opción múltiple, todo esto estaría cayendo como cuestionarios. La lista de cotejo es cuando nosotros tenemos un producto, el resultado de un producto, y estamos haciendo una verificación mediante un checklist que también se conoce para asegurar que está cumpliendo con los criterios adecuados y también es un instrumento de evaluación. Y la guía de observación también es un tipo checklist, pero el propósito es diferente. Ya no va aplicado a un producto, sino va aplicado cuando se está realizando un desempeño. O sea, cuando está haciendo el participante una actividad y nosotros estamos verificando que le esté realizando de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, también lo importante es saber en qué momento voy a utilizar un cuestionario, en qué momento utilizaría una lista de cotejo y en qué momento estaría utilizando yo una guía de observación. Supongamos que yo quisiera evaluar si el personal trae los conocimientos mínimos necesarios para ingresar a mi curso. ¿Cuál de estas 3 ustedes utilizarían? A ver, Aurelio, ¿tú cuál utilizarías? Yo me iría por lo más sencillo que es el cuestionario. Ok. ¿Y tú, Araceli? Pues sí, estaría mejor lo de cierto o falso para que esté más sencillo y contesten un poco más a prisa. Y un poco más a prisa. Ok. Entonces, si yo quiero evaluar la parte cognitiva, que es lo que hablamos ahorita, el cuestionario es lo mejor, ¿verdad? O sea, si quiero evaluar esa parte cognitiva. Pero si quiero evaluar tal vez su desempeño en alguna destreza, supongamos que me comentabas, Aurelio, que tu curso lo quieres hacer sobre de pintura, ¿cómo me mencionaste? Serigrafía. 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 Así Ok. es. Entonces, podemos tener ahí un producto terminado con ciertas características. Entonces, si yo quiero evaluar ese producto terminado, ¿cuál estaríamos utilizando? ¿Qué tipo de instrumento para evaluarlo? Para evaluarlo, así es. Pues yo creo que sería guía de observación. Ok. La guía de observación lo utilizaríamos mientras lo están elaborando. Pero si ya no lo dan como terminado, estaré utilizando únicamente lo que es la lista de cotejo. Ah, ok. Estaría comparando ya el producto con los requisitos que tuvo que tener. Pero Ok, si yo quiero, por comparativo. decir, evaluar lo que son las habilidades o actitudes que está tomando el participante durante la Ya. elaboración de ese producto, entonces ahora sí lo mejor sería utilizar una guía de observación, ¿verdad? Porque ahí es la única forma en que me voy Tienes a poder razón. verificar que está haciendo o que lo está haciendo de la forma correcta. Porque a lo mejor lo hace de la forma incorrecta, pero llega a un producto adecuado. Entonces, yo lo que quiero saber si lo está haciendo de manera correcta, entonces uso una guía de observación. Entonces, esto es lo Ok. importante de saber de estos tipos de instrumentos de evaluación, sobre todo en qué momento me conviene utilizar uno u otro.
para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén diseñando sus productos. Entonces, si yo quiero evaluar la parte cognitiva, el cuestionario. Si quiero evaluar la parte psicomotora, puedo utilizar lista de cotejo. Y si quiero evaluar la parte afectiva, que serían actitudes, comportamientos, lo que son la guía de observación. ¿Ok? Entonces, así estaríamos utilizando nuestros instrumentos de evaluación, y todos ellos debemos de indicarle a los participantes pues cuáles son las instrucciones de cada una de estas evaluaciones, y también el tiempo que determina la duración aproximada de cada actividad, pudiendo modificarse de acuerdo con las prioridades de realización y acorde a los ritmos de trabajo. Entonces, esto lo tenemos que tener también expresado en lo que es nuestra carta descriptiva o planeación del curso. ¿Ok? Vamos a indicar también los materiales didácticos. Entonces, ¿qué sería un material didáctico? Pues un material didáctico es todo aquello que yo puedo utilizar en mi curso para reforzarlo. Sin embargo, me indica aquí este estándar que todo eso yo lo tengo que plasmar previamente en mi carta descriptiva, y deben de corresponder a las actividades que estamos hablando en ese momento en la carta descriptiva. Debe de ser congruentes con los participantes y corresponder con los temas de mi curso. Que esto quiere decir que yo no puedo agarrar cualquier cosa que tenga a la mano e integrarla de manera inesperada a mi curso. Me están diciendo que de manera anticipada yo planifique y verifique qué tipo de material didáctico voy a utilizar para cada uno de mis temas y etapas de mi curso. Y como habíamos visto, los materiales es todo aquello que existe en la naturaleza y que es susceptible de ser utilizado para fines educativos. Pueden ser los recursos para la capacitación, son el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, todo lo puedo ocupar para utilizarlo como material didáctico, y todo aquello que pueda ver, tocar, oír el grupo, ¿verdad? Puedo utilizar alguna cinta, alguna grabación, alguna película o algún objeto como material didáctico. ¿Y cuál es su finalidad de estos? Pues del recurso didáctico no es solo ilustrativa, va más allá y tiene por su objeto inducir al capacitado a trabajar, a descubrir, investigar y sobre todo a construir todo aquello que hable por nosotros de cualquier aspecto de nuestro tema, ya sea con o sin palabras, es válido como material didáctico. Muy bien. Pues no creo aquí que tengamos problemas, ¿no? Señora Araceli, ¿me podrías dar 4 ejemplos de material didácticos así rápidos que se te ocurran? Bueno, como en la materia que yo quiero impartir, serían la secadora, la maquinita para cortar el pelo y los peines. Y los peines. ¿Eso lo ocuparías como material didáctico? Sí, para poder ¿O como mostrar. instrumentos? Sí, O como material instrumentos para trabajar? Ajá. Ok, porque recordemos que el material didáctico es para reforzar conocimientos y todo esto, ¿verdad? Entonces sería la información ya plasmada en alguna hoja para que lo estudien las personas. Eso pudiera ser un maniquí. Ajá. También. También, o a veces también tienen los modelitos esos por ser de las manos para poder practicar. Sí. Esos también sería material didáctico, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Aurelio, en tu área, ¿cuáles serían 4 materiales didácticos? Yo los englobaría primero materiales didácticos, los materiales que utilizamos para fabricar un marco o la tinta que se utiliza o los sustratos. Pero no sé si también entraría dentro de esta rama, por ejemplo, como material didáctico, videos, fotografías o opiniones de gente, no sé, algo así creo que pudiera servir, ¿no? También entra todo lo que son videos, las mismas diapositivas son material didáctico. Entonces, todo eso entra dentro del material didáctico. Entonces, todo aquello que ocupemos para reforzar algún tema, estaríamos indicando que es material didáctico. Ok.
Y tenemos que asegurarnos sobre todo que tengan concordancia con el tema, refuercen los puntos relevantes, mejoren la presentación, de fundamento para la toma de decisiones y opiniones, faciliten la enseñanza y ayuden a formar criterio. El material debe ser adecuado al tema y nunca desviarnos de los objetivos. Y podemos tener lo que son películas, músicas, piedras, disfraces, cine, o sea, todo lo que nos imaginemos puede ser material didáctico siempre y cuando le demos el fin adecuado. Pero recordemos, todo este material didáctico tiene que estar determinado en nuestra carta descriptiva. Si en el proceso de evaluación nosotros ocupamos cuando están haciendo el ejercicio de la exposición, algún material didáctico y no está dentro de la carta descriptiva, sería un punto evaluado como no favorable, ¿no? Prácticamente. Y también si ustedes plasmaron en la carta descriptiva algún material didáctico y realmente no lo ocuparon, también sería un punto desfavorable. Entonces, todo lo que coloquemos en nuestra carta descriptiva lo debemos de cumplir. ¿Ok? Entonces ya vemos que para diseñar un curso de formación de capital humano se requiere tener el siguiente conocimiento. Ya vimos todo lo anterior, es todo lo que requiere tener nuestra carta descriptiva, pero ahora nos dice que nosotros como diseñadores de cursos debemos de tener cierto conocimiento en la parte instruccional para poder dar un curso de manera adecuada. Y nos dice que debemos que conocer las siguientes teorías de aprendizaje. La teoría del conductismo, cognitivismo, constructivismo y la del humanismo. Tendríamos que tener conocimientos sobre estas teorías. En los manuales que se le hicieron llegar, ahí vienen desarrolladas las teorías, sin embargo, ahorita las vamos a tocar brevemente para comprenderlas un poco mejor. También tenemos que tener conocimiento sobre lo que es el principio para educación para adultos y sobre todo que nos indica que el adulto siempre tiene la necesidad o tiene que tener la necesidad del saber. Si él no cree que tiene esa necesidad, muy difícil va a aprender. Y al tener ya la necesidad, es más fácil que tenga una disposición de aprendizaje o para aprender. Tiene que estar siempre motivado para aprender, recuperar experiencias del aprendizaje, desaprender aquellos conceptos que teníamos tal vez equivocados y dar una aplicación en nuestra vida real. Entonces, estos son los conceptos básicos de la educación para adultos, que ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, tenemos que tener conocimiento en las teorías de aprendizaje, conocimientos en la educación para adultos y también conocimientos en lo que son nuestras técnicas instruccionales, que ya vimos de manera rápida que existía la expositiva, diálogo, discusión y la demostración o demostrativa. Y requerimos también tener conocimiento en lo que es la descripción de las técnicas grupales, que es la rompehielo, energizante y la de cierre. Ok. Entonces, esos son los 4 tipos de conocimientos que debemos de tener nosotros como diseñadores de curso. Vamos a entrar a lo que es la teoría del aprendizaje. Y dicen que hay muchas teorías y no hay ninguna teoría que por sí cubra todas las formas de poder aprender. Entonces, dice que desde diferentes enfoques que tratan de explicar cómo aprende el ser humano. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas, habilidades, en el razonamiento y de conceptos. Sin embargo, se puede decir que no hay una teoría que abarque todos los conocimientos que están acumulados hasta el día de hoy. Esto es lo que hace posible entender que en la realidad se pueden aplicar conceptos de una u otra teoría dependiendo de la situación y los objetivos que se estén buscando. Entonces, de las 4 teorías que vamos a ver, ninguna podríamos decir, esta es la ideal, sino tendríamos que ver de acuerdo a la situación, al tipo de participantes que tenemos, cuál vamos a utilizar o qué conjugación de ellas vamos a hacer para asegurar que se esté adquiriendo el conocimiento. Y nos indica que el conocimiento de ellas también permite
fundamentar el diseño de cursos, su enfoque, así como las estrategias de instrucción. La primera que tenemos es la del conductismo. Y nos dice que está basada en lo que es estímulo-respuesta. Y normalmente es en la que está actualmente basada la educación que hemos llevado hasta ahora, ¿verdad? Tenemos un estímulo para obtener una respuesta. Y normalmente estamos estudiando pues para pasar, para sacar un 10, para tener un título, para tener un certificado. Entonces estamos buscando un estímulo, ¿verdad? Entonces, o en su defecto para también no tener un estímulo negativo, pues para no reprobar, para que no me vayan a regañar los familiares o alguna situación, también es otro tipo de estímulo que se tiene. Pero aquí nos dice que el facilitador decide qué hacer en el grupo. El participante es solo un recipiente a llenar de conocimientos, eso está indicando, ¿no? Que tiene que ser condicionado para responder correctamente a los estímulos y se refiere al estudio del comportamiento de los seres vivos, que es observable y manipulable. Entonces aquí nosotros como diseñadores vamos a estar indicando qué es lo que requiere aprender prácticamente el participante y él lo debería de estar recibiendo. Pero nos dice que dentro de los representantes de esta teoría se encuentran Pavlov, Skinner y otros, entre otros, ¿no? Y el modelo establece que los participantes aprenden con base en estímulos, como puede ser la repetición constante de un ejercicio. Por ejemplo, prender la computadora hasta lograr hacerlo sin equivocaciones. El aprendizaje debe ser en pequeños pasos, se debe reforzar toda aproximación a la conducta y se debe realizar una medición de la conducta que se desea aprender. Y finalmente, se debe de reducir el margen de error, pues un error cometido es una conducta aprendida. En esta forma de enseñanza, los participantes no cuestionan, solo lo hacen, y el núcleo central del conductismo está constituido por concepción asociacionalista del conocimiento y del aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de estar reforzando y motivando prácticamente cada vez que nuestros participantes estén adquiriendo el conocimiento adecuado o estén haciendo las maneras adecuadas, nosotros tenemos que reforzar esa conducta del participante, ¿verdad? Pues con felicidades, con que bien vamos, pero de alguna manera nosotros tenemos que reforzarla. Pero también si observamos una conducta inadecuada, también tendremos que tomar acción, porque si no tomamos acción, pues va a ser un aprendizaje que va a tener de manera incorrecta nuestro participante. Entonces, prácticamente en el conductismo tenemos que reforzar la conducta positiva y tomar acciones para identificar la conducta que no es adecuada, indicárselo al participante para que la pueda modificar. Y se considera el participante como un aprendiz, es decir, que es un receptor activo más que un observador pasivo. Es básico que la conducta de alcanzar se repita para que el participante logre la adquisición de habilidades y la retención. Para motivar el reforzamiento, el participante recibe premios o castigos. Las clases se refuerzan con modelos que deben ser imitados, con indicaciones precisas de cómo actuar y con ejemplos. Se considera que toda conducta en el participante es predecible y controlable. Entonces, prácticamente, esto nos está hablando del constructivismo y nos da que tiene ciertos principios. Nos dice que cuando reforzamos una conducta, aumenta la probabilidad que se incremente. Y las conductas se pueden moldear por medio de aproximaciones sucesivas. Por tanto, es posible enseñar a las personas nuevas respuestas por medio de otorgar un incentivo cada vez que el participante se acerque al objetivo deseado. Y también esto es muy importante, si no reforzamos la conducta, esta tendrá a desaparecer. Entonces, es muy importante que nosotros estemos reforzando estas conductas cuando son positivas.
Muchas ocasiones nos pasa que estamos en un curso y tenemos a lo mejor a un participante que es muy proactivo o que participa de manera constante, pero si yo no refuerzo esa conducta en él o en los demás, tal vez al terminar el curso, pues ya ni siquiera esté participando, ya no esté atento, ya perdió la motivación, porque yo no utilicé de manera adecuada este principio. Entonces, prácticamente esto es lo que nos habla el conductismo. Y posteriormente viene lo que es el constructivismo. En el constructivismo, en sus orígenes, el constructivismo surge como una corriente epistemológica preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano. El constructivismo postula la existencia y la prevalencia de procesos activos en la construcción del conocimiento. Habla de un sujeto cognitivo aportante que claramente rebasa a través de su labor constructivista lo que le ofrece su entorno. Y aquí está algo muy importante, que dice que la adquisición de los conocimientos es por propia construcción. El sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia perspectiva. Entonces, en el constructivismo, cada uno de nosotros, en base a las experiencias que tenemos previas, va adquiriendo ese nuevo conocimiento, lo analiza y lo procesa conforme a su vida o con las experiencias previas que tiene y crea un nuevo conocimiento. Y nos dice que la concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura grupal al que pertenece. Estos aprendizajes no se producían de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren proporcionar en una actividad mental constructivista. En otras palabras, cuando quisieron implementar, por decir, este modelo constructivismo en la educación en México, tuvimos un problema donde los instructores o los maestros decían, pues el proceso es constructivismo y cada quien construye su conocimiento. Entonces el instructor ya no tomaba ese papel activo en enseñar y dejaba que el propio alumno o el participante fuera construyendo su conocimiento, sin darse cuenta que nosotros como instructores, nuestro papel, cuando estamos hablando del constructivismo, es crear toda la atmósfera o el ecosistema adecuado para que el participante pueda aprender y estar guiando esa construcción del conocimiento al logro de los objetivos, de este caso, pues de mi curso en particular. Dice que de acuerdo con la concepción constructivista se organiza en torno a 3 ideas fundamentales. 1, que el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye, o más bien reconstruye los saberes de su grupo cultural, y este puede ser un objeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la exposición de los otros. Entonces, el alumno aprende por sí mismo, ¿no? El punto 2 dice que la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar un sentido literal todo el conocimiento escolar, debido a que el conocimiento se enseña en instituciones escolares y es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social del alumno, profesores, y contratarán ya elaborados y definidos una buena parte del contenido curricular. Quiere decir que vamos apoyándonos de los conocimientos anteriores y vamos creando poco a poco lo que son nuevos conocimientos. No creamos el conocimiento desde cero, sino nos vamos basando en las experiencias previas. Y la función del docente es engrasar el proceso de
construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructivista, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente dicha actividad. O sea, debemos de participar directamente nosotros en guiar y orientar ese conocimiento. Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en el sentido de que el alumno selecciona, organiza, transforma la información que recibe de muchas diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dichos y sus ideas o conocimientos previos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que fue el constructivismo y lo que es el conductismo. Ok. Un título para poder trabajar. Vamos a repasar un poquito porque luego es un poco tedioso cuando estamos leyendo mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, Aurelio, ¿cuál es la característica principal del conductivismo? El conductismo. Es la habilidad o la capacidad para guiar a las personas en un proceso de aprendizaje. Pero ¿cuál sería su característica principal del conductivismo? Vas muy bien, pero falta algo. El autoconocimiento o que está en nuestras manos o algo así. Vamos a el conductivismo nos habla de una conducta, lo podemos representar así como conducta, ¿verdad? Y cuando hay una conducta positiva, hacemos un refuerzo positivo, ¿verdad? Cuando hay una conducta negativa, pues hacemos también una acción que no vuelva a desear eso. Ajá, porque sería un estímulo negativo también. Entonces, estímulo-respuesta. Nada más con que nos aprendamos que el conductivismo es cuando hay un estímulo, hacemos una respuesta. Si la respuesta es positiva, hacemos un estímulo positivo. Si la respuesta es negativa, hacemos un estímulo negativo prácticamente. ¿Verdad? Es así muchas veces como aprendimos nosotros, ¿verdad? Llegábamos con una mala calificación a la casa y teníamos un estímulo. Ahí hasta un chanclazo, un regaño o algo, pero teníamos ahí el estímulo. Y si llegábamos con buenas calificaciones, pues teníamos un estímulo a lo mejor de menor valor, porque pues era tu obligación, va muy bien, así que échale ganas, pero había un estímulo también positivo. Entonces, cuando hablamos del conductivismo, recordemos eso, estímulo, respuesta. Y ahora, Araceli, cuando hablamos del constructivismo, ¿a qué nos referimos? Pues a construir cosas y no inventar, porque como dice, ya tenemos ejemplos de dónde basarnos para poder realizar y construir lo que deseamos hacer. Cuando estamos hablando de estas técnicas, estamos hablando del conocimiento del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del constructivismo, ¿qué vamos a construir? El conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos, y cuando es constructivismo, indicamos que el propio participante construye su conocimiento. ¿En base a qué? A las experiencias previas. De otros. ¿Y cuál es nuestro papel fundamental ahí en el constructivismo de nosotros como instructores? Pues enseñarles las experiencias de las otras personas para que ellos puedan tomar esas experiencias para poder avanzar. En parte, nosotros vamos a crear las experiencias sociales, vamos a hacer la parte común o comunitaria que se apoyen también de otras experiencias, pero ¿qué otra función tendríamos nosotros? Crear el ambiente adecuado del aprendizaje, ¿verdad? En el constructivismo. Sí, también. Tenemos que crear un ambiente en nuestra aula o en nuestro salón o mediante una videoconferencia, crear ese ambiente propicio para que se pueda lograr el aprendizaje. Entonces, es parte también de nuestra función
como instructores cuando estamos hablando del constructivismo. Sabemos de que él va a crear su propio conocimiento, sí, pero mi función principal es orientar y crear que vaya a tener el conocimiento a conforme a lo que nosotros queremos que aprenda, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí lo vamos a orientar y nos vamos a apoyar y a reforzar este conocimiento en sus experiencias previas. Entonces, Ajá. eso sería lo que es el constructivismo y anteriormente vimos lo que es el conductivismo. Ahora vamos a ver lo que es el humanismo, que dicen que ya es una teoría un poco más moderna, pero también es un poquito más compleja porque ya entran otros factores a considerar. Aquí es el filósofo Carl Roger, uno de sus exponentes, y nos dice que se debe considerar el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas. Afirma que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante, las emociones del estudiante y las motivaciones para el aprendizaje. Entonces, anteriormente, en los otros dos modelos, los habíamos visto como maquinitas, ¿no? O sea, si yo doy estímulos positivos, pues va a aprender. Y si se equivoca, le doy un estímulo negativo y ya se va a corregir. Y en el otro, pues yo nomás le creo el ambiente de aprendizaje y lo voy apoyando y el otro ahí va aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Nunca contemplamos estas dos partes, la emoción y la motivación. ¿Qué pasa si tenemos un participante que acaba de tener a lo mejor un problema familiar, que está peleado a lo mejor con la esposa o tiene un problema económico y llega a nuestra sesión? ¿Cómo van a estar sus emociones? Sus mal, ¿verdad? No van a estar de manera adecuada para poder realmente percibir el conocimiento y podamos aplicar las otras técnicas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues crear una motivación donde podamos cambiar, aunque sea de manera momentánea o durante la sesión de nuestro curso, sus emociones para que realmente pueda aprender. Y esto pues ya lleva otro tipo de técnicas que tenemos que estar utilizando para identificar las emociones de los participantes. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos realizar? Pues recordemos que, por decir, desde el principio que vamos a hacer nuestro curso, vamos a hacer técnicas grupales, donde vamos a hacer, por decir, la energizante, y desde ahí nosotros podemos ir observando la actitud y el comportamiento de los participantes, pues para ver quién está un poco distraído, quién está apático, quién está interesado, y yo poder crear ahora sí alguna motivación para poderlos integrar. Porque si no están motivados o sus emociones están caídas prácticamente, pues difícilmente va a lograr aprender. Y también nos dice que se enuncian los siguientes principios en esta parte del humanismo. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. La libertad para aprender significa estar abiertos a las experiencias, desarrollar confianzas y aceptarse. Y también para convertirse en persona, o en convertirse en una persona completa, requiere libertad para aprender. El aprendizaje al aprendiz se le motiva para que sea más expresivo, tenga confianza en sí mismo y para que se vaya independizando. Pero aquí nos está hablando que tiene la libertad, ¿verdad? Entonces, y principalmente ya nosotros como adultos, determinamos si quiero o no quiero aprender. Luego estoy en algún curso o en alguna exposición y se ve claramente quién es la gente que sí quiere aprender y quién es la que no. ¿Y de quién es la responsabilidad de que aprenda? De uno mismo. De cada uno. De cada uno. Cada Pero uno. nosotros como instructores tenemos la responsabilidad de que también ellos aprendan. Porque si viéramos el concepto del conductismo y el constructivismo, que el constructivismo dice, pues cada quien es responsable del aprendizaje, pero en el humanismo ya nos está diciendo que nosotros tenemos que cuidar esas emociones,
tenemos que motivarlo a que aprenda. Entonces, si falla el participante en el que no está motivado, no es interesado y nosotros no creamos ese interés, también estamos fallando como instructores. Entonces, tendríamos que considerar o incluir ahora en nuestras técnicas de aprendizaje estos conceptos, ¿no? O sea, pues tengo que asegurarme de que realmente esté motivado, de que realmente si tiene problemas y que todo el mundo tenemos problemas, pues los olvidemos, ¿no? Crear un ambiente adecuado para que esos problemas pasen a un segundo plano y podamos realmente estar en una condición de aprendizaje. También nos dice que el humanismo en la educación tiene las siguientes características. Se centra en el alumno, ¿verdad? La educación es centrada en el alumno. Dar a los estudiantes la oportunidad de explorar y entender en contacto con sus sentidos, autoconceptos y valores. La educación que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, gustos y disgustos de los estudiantes. ¿Qué es lo que veíamos hace rato? Pues el alumno es un recipiente y nosotros lo llenamos. Y ahora ya no están siendo el alumno, pues, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene valores, tiene autoconceptos y todos estos los tenemos que estar vigilando para asegurar el aprendizaje. Y nos indica también que el desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. Y el fomento de efectividad personal, los estudiantes se ven como individuos con diversidad de necesidades, habilidades y aptitudes. Entonces, cada participante, aunque nosotros estamos seleccionando y indicamos desde un principio que tienen que tener ciertos conocimientos y ciertas habilidades para poder ingresar a nuestro curso, pero también son seres independientes y tienen aptitudes y habilidades y comportamientos muy diferentes que yo los tengo que estar identificando. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos y también en su manual vienen los diferentes tipos de participantes y algunas técnicas que podemos ocupar para poder abarcar cada uno de ellos y no nos saquen de los objetivos del curso. Por eso también es importante que chequemos el manual. Y nos dice que el autoconcepto y autoestima del aprendiz son factores esenciales en el aprendizaje. Luego nosotros como instructores le damos en la torre a la autoestima del participante y a veces sin querer, ¿verdad? Porque, o sea, muchas veces sin querer, espero que no sea intencional, pero sí, muchas veces sin querer le pegamos a la autoestima del participante, a lo mejor mencionándolo con alguna característica, oye, tú güero, o oye, morenita, o no sé, algún tipo de sobrenombre o apodo ponemos, y ahí podemos caer en lastimar su autoestima, o cuando quieren participar y no hacemos que participen, o limitamos su participación de una manera no adecuada, entonces estamos contribuyendo a bajar su autoestima y ya esa persona que a lo mejor venía motivada, la desmotivamos y ya ahí tenemos ese problema. El aprendizaje se considera holístico, no solo cognitivo. Entonces, muchas veces nos estamos basando en la parte cognitiva, pero no en la parte emocional. El acto del aprender involucra emociones, sentimientos y destrezas motoras. Entonces, anteriormente nada más nos fijábamos en que tuviera la capacidad cognitiva de aprendizaje, pero en el humanismo nos indica que debemos de considerar estas cosas también. Y el aprendizaje se basa en interacciones amistosas y democráticas. Las medidas de disciplina estrictas son mínimas. La calidad de aprender se considera tan importante como la cantidad de aprender. Los estudiantes comparten ideas, trabajan juntos, tutorean y se ayudan mutuamente. Grupos homogéneos, seguimiento académico y pruebas competitivas son mínimas. Estudiantes y maestros planifican juntos las expectativas o las experiencias, a actividades de la currícula y los alumnos se les da a conocer con las limitaciones. Libertades y responsabilidades. El escoger y libertad se relaciona con el nivel de madurez y la edad del estudiante. El aprendizaje se basa en experiencias de la vida, descubrimiento, exploración y experimentación.
Roger comienza exponiendo algunas de sus convicciones básicas. En la más significativa es su defensa de la subjetividad del individuo. Cada persona vive en su mundo específico y propio, y su mundo privado es el que interesa a la teoría, ya que es el que determina su comportamiento. Entonces, prácticamente pues, ya incluye muchas más cosas esta parte del humanismo, pero nosotros como instructores pues vamos a considerar pues que tenemos que cuidar mucho la parte de la individualidad de las personas, ¿verdad? Que cada persona es independiente y sobre todo que tenemos que verificar con qué tipo de emoción se está presentando en nuestro curso para poder crear un ambiente adecuado de aprendizaje. Y ya por último nos dice que todo individuo vive en un mundo continuamente cambiante de experiencias, de las cuales él es el centro. El individuo percibe su experiencia como una realidad y reacciona a sus percepciones. Su experiencia es su realidad. Entonces, muchas veces tenemos esto de que nuestra percepción lo consideramos como un hecho, como algo real, ¿no? Y sin considerar las percepciones de los demás o las ideas de los demás. Ok. Y después viene la otra teoría, que es la cognitivista o cognitiva. Esta es un poco más sencilla. Esta está basada en la introspección y hace que el cerebro trabaje con ideas críticas o de juicio y está dirigida hacia el planteamiento de problemas y la toma de decisiones. Estudia el conocimiento y cómo se da el proceso de aprendizaje mental. Esta teoría considera que son 9 los factores de aprendizaje que favorecen el proceso mental, ¿no? Y aquí lo que es la memoria, la experimentación, la repetición y el reforzamiento. Normalmente aquí es como aprendemos lo que son las tablas de multiplicar, ¿no? Alguien primero nos dijo el resultado, pues el 2 por 2 es 4. Y nosotros ocupamos la memoria para recordar que 2 por 2 era 4. Después lo estuvimos repitiendo. Y ya decimos 2 por 2 es 4, 2 por 2 es 4. Después tuvimos ciertas áreas o actividades de reforzamiento, como realizar nuestras planas. Y ya después estuvimos haciendo ejercicios y ya vamos a llegar más adelante a la parte de la comprensión, donde ya entiendo que si tengo dos cosas, si sumo otras dos, me va a estar dando 4, y si sumo otras dos, me van a dar 6, y ya pude comprender. Y entonces nos dice también, aparte de la memoria, la experimentación, la repetición, el reforzamiento, la atención y la concentración, vamos a llegar a la parte de la comprensión. Tiene que generar cierto interés, nos va a crear ciertas emociones y vamos a poder dar una retroalimentación. Y todo este proceso es mental, es cognitivo únicamente, ¿no? Todos estos procesos los estamos haciendo en nuestra mente. Y esa es la parte de la teoría cognitiva. Muy bien. Entonces, ¿cuál podríamos decir, Aurelio, que es una característica de la teoría cognitiva? Una característica, digamos que es un proceso mental, un proceso de introspección para, no sé, como un método de aprendizaje o para conocer nuevas experiencias o nuevas cosas. Ajá, nuevas cosas, pero prácticamente es únicamente mental, como tú dijiste, de introspección, ¿no? Es propio, ajá, pero solamente lo hago mental. No me están hablando que yo creo que necesito crear un ecosistema de aprendizaje, nada, todo lo hago en mi mente únicamente, okay, en esta parte, y principalmente pues a través de la memoria, la repetición, el razonamiento. Todos esos son procesos cognitivos o mentales prácticamente. Y Araceli, ¿cuál sería la principal característica de las teorías del humanismo o humanista? El humanista. Ahí me atoré un poquito.
Ajá, ¿cuál No le entendí recuerdas tú? muy Así alguna bien. que recuerdes, alguna característica. Pues vendría siendo como ver los problemas o la tensión que trae el estudiante para poder apoyarlo Sus y que él emociones, pueda, ¿verdad? Comprender cuáles son sus para emociones del poder estudiante. Muy bien. apoyarlo para que se concentre en lo que está en ese momento, para que pueda absorber lo que está pasándole a su alrededor en ese preciso momento. Ajá, motivarlo también sería otra característica, ¿no? También. Y considerar pues, principalmente que todos los seres somos individuos independientes y únicos, ¿no? Prácticamente, Sí, cada claro. ser humano es diferente y así tendríamos que contemplar a cada uno de nuestros Sí, participantes. sí, todos. Ok, muy bien. Entonces, estas son prácticamente las 4 teorías que estaríamos manejando, ¿no? Y viene posteriormente, que vienen muy relacionadas con ellas, lo que es el principio de educación para adultos, que normalmente conocemos como andragogía. Y nos dice que la educación de adultos se puede definir como toda iniciativa concreta y organizada, ya sea pública o privada, de proporcionar a los adultos la oportunidad de aprendizaje formal o informal que contribuyan a su evolución personal, profesional y vocacional. Y es necesario despejar el término de andragogía, derivado de las palabras griegas enere, que es adulto, y agogos, que es conductor de la enseñanza, indicando con ello el término que se designa al estudio y aplicación de la educación de adultos. Entonces, el estudio y la educación para adultos la vamos a conocer como andragogía. Y sus principios, o el modelo de andragogía, basa sus principios o premisas del aprendizaje de la siguiente manera. Primero vimos que necesitamos tener nosotros como adultos la necesidad de saber. Los adultos necesitan saber por qué deben aprender. Ajá. ¿Por qué deben aprender algo antes de aprenderlo? Cuando los adultos se disponen a aprender algo por su cuenta, emplean una energía considerable en el sondear el costo de no aprenderlo. En consecuencia, uno de los nuevos aforismos en la educación para adultos es que la primera labor del instructor del aprendizaje es ayudar a los participantes a darse cuenta de la necesidad de aprender. Este principio es bien importante para que su curso tenga éxito y lo puedan comercializar de manera adecuada. Recordemos que el primer requisito que indicábamos en nuestro seminario que tuvimos, que para poder hacer un curso, el primer requisito era cubrir una necesidad. Si no había una necesidad, que es la necesidad del saber, o sea, si la gente no tiene una necesidad, no va a tener el interés de aprender. Ya no somos como los niños que escuchábamos cualquier cosa y lo aprendíamos hasta sin querer. Ahora, para poder aprender, sé que voy a tener que poner un empeño. Es como ustedes, ¿no? Que quieren aprender, están aquí para cubrir cierto requerimiento, cierta necesidad. Pero aquel que no identificó esa necesidad, pues no está aprendiendo. Entonces, si nosotros no hacemos ver que nuestro curso va a cubrir una necesidad, va a ser muy difícil que se pueda adquirir clientes, y si los tengo, que realmente estén colocando el interés adecuado para poder aprender. Entonces, lo primero que necesito es solventar esa necesidad o hacer ver que el participante tiene la necesidad de aprender sobre el tema que yo le voy a enseñar. ¿Y cómo lo voy a lograr? Pues lo puedo lograr de diferentes maneras, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Dice, los sistemas de evaluación de evaluación de personal, la rotación de puestos de trabajo, la exposición a puestos modelos y las evaluaciones diagnósticas de desempeño son ejemplos de estas herramientas. ¿Ok? Como mínimo, los instructores han de ofrecer razones del valor del aprendizaje para mejorar el desempeño de los aprendices o de la calidad de su vida. Todavía más útiles que para fomentar la conciencia de la necesidad de aprender son aquellas experiencias reales o simuladas
en la que los aprendices descubren por sí solos la brecha en dónde están y dónde desean estar. Entonces, ¿cómo puedo generar esa necesidad de aprender? Pues viendo que le va a dar un valor a su vida, que lo va a posicionar en un lugar a donde quiere llegar el conocimiento que nosotros le vamos a brindar a través de nuestro curso. Entonces, ese es un camino para poder generar esa necesidad. Otro principio de la andragogía es el autoconcepto de los adultos. Y esto quiere decir que los adultos tienen un autoconcepto de ser responsables de sus propias acciones, de sus propias vidas. Una vez obtenido, sienten una necesidad psicológica profunda de ser considerados y tratados como capaces de dirigirse y resisten a las situaciones en que otro les impone su voluntad. Esto presenta un serio problema en la educación para adultos. En el momento en que los adultos se enfrentan a una actividad calificada de educación, capacitación o cualquier sinónimo, recuerdan sus experiencias escolares y se colocan en una posición de dependencia y se cruzan los brazos y se sientan y dicen, a ver, enséñame. Entonces, esto es un reflejo nato que tenemos como adultos, ¿verdad? Que nos decimos, oye, ¿cómo que estamos en la escuelita? Nos vas a enseñar. Entonces, nosotros tenemos que sacarlos de ese concepto. Pero bueno, luego es mucho más triste que cuando nosotros no estamos formados como instructores, pues las experiencias o la experiencia que tenemos de la gente que enseña, pues son la que nos enseñó a nosotros mismos, los maestros que nosotros tuvimos cuando éramos jóvenes, o cuando éramos alumnos, o cuando éramos chicos, ¿no? ¿Y qué era lo que nos decían? Mantente callado, no hables, levanta la mano para participar. Nos ponían una serie de reglas que a veces nosotros queremos colocar como instructores y no estamos considerando que ya no estamos hablando con adolescentes o con niños, sino que estamos tratando con adultos. Y si yo empiezo a tratarlos como no adultos, o sea, como niños, como adolescentes, pues estamos reforzando esa conducta de ellos, ¿no? De realmente cruzarse de manos y decir, pues eres tan bueno, pues enséñame. Entonces, siempre tenemos que tener ese cuidado de que le estamos enseñando a adultos y ellos pues ya tienen ese autoconcepto de que para aprender no vamos a aprender igual que como lo hicimos en la primaria, en la secundaria, sino tenemos que enseñarles de manera diferente y tratarlos siempre como adultos. Entonces hay que perder la costumbre esa de, oiga, manténganse callados, silencio, o ese tipo de acciones, ¿no? Muy bien. Dice, esta suposición de dependencia obligada y el tratamiento infantil consecuente del instructor crea un conflicto entre ellos. Entre el modelo intelectual, el aprendiz es un ser dependiente y la necesidad más profunda, tal vez del subconsciente, de dirigirse a uno mismo. El método habitual de resolver los conflictos psicológicos es huir de la situación, lo que probablemente explica en parte el gran índice de deserción en la educación voluntaria para adultos. Una vez que los educadores de adultos se dan cuenta del problema, se esfuerzan por crear experiencias de aprendizaje en la que se ayuda a los capacitados a transitar de aprendices dependientes a aprendices autodirigidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de estar manejando? Estamos hablando con adultos y entonces sí van a aprender, pero de manera autodirigida, ¿verdad? Muy bien. Otro principio de la andragogía es el papel de las experiencias de los adultos. Y ya vimos un poco de esto en la parte del constructivismo, donde el constructivismo indica que para poder aprender nuevas experiencias necesito reforzarlas de las experiencias previas que ya tuvimos. Y nos dice que los adultos llegan a una actividad educativa con mayor volumen y una calidad distinta de experiencias que los jóvenes. Pues por la simple razón que tienen pues, más tiempo de vida.
y han acumulado mucho más conocimiento. Tienen experiencias diferentes en cantidad y en calidad que dan como resultado la educación de adultos. Esto asegura que en cualquier grupo de adultos habrá una gama más amplia de diferencias que uno de jóvenes. Cualquier grupo de adultos puede ser más heterogéneo en términos de su pasado, estilos de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y metas que uno de jóvenes. Por lo tanto, el acento en la educación de adultos está en la individualización de la enseñanza y las estrategias del aprendizaje. Esto significa también que para muchos tipos de aprendizaje los recursos más ricos residen en las experiencias de los adultos. Entonces, en vez de ver esto como algo negativo, de que vamos a estar trabajando con grupos heterogéneos, pues lo podemos ver como algo positivo, donde vamos a tener mayor cantidad de experiencias y vivencias en las cuales se podrán compartir para reforzar el conocimiento. Entonces, el énfasis en la educación para adultos está en la técnica experimentales, técnicas que recurren a las experiencias de los adultos, como grupos de discusión, ejercicios de simulación, actividades de solución de problemas, estudios de caso y de laboratorio. En lugar de la técnica tradicional, también hay mayor énfasis en las actividades en pareja, ¿verdad? Es mucho más fácil cuando nosotros aprendemos de esta forma, o a veces como adultos decimos, no, pues cuando leo ya no aprendo igual. Pero no quiere decir que no aprendamos igual, sino que nuestra forma de aprendizaje es diferente. Necesitamos hacer ese tipo de actividades para traer a nuestra mente los conocimientos similares que tenemos a lo que queremos aprender y empezar todo ese proceso constructivo para crear nuestro nuevo conocimiento. Por el hecho de tener más experiencia también tiene algunos efectos negativos. Conforme acumulamos experiencias, también acumulamos prejuicios que cierran nuestra mente a las ideas nuevas, percepciones frescas y otras formas de pensar. Así, los educadores de adultos tratan de descubrir los medios de ayudar a los adultos a examinar sus hábitos y prejuicios y de abrir su mente a nuevos enfoques. La educación de la sensibilidad y el valor de la clarificación y las escalas del dogmatismo son algunas de las técnicas que podemos ocupar para atacar este problema. Entonces, este fue el otro principio del aprendizaje para adultos, que son sus experiencias o las vivencias que ya tienen. Y tiene que tener también el adulto lo que es la disposición para aprender. Entonces, si los adultos están dispuestos a aprender lo que necesitan saber y sean capaces de hacer con el propósito de enfrentar la situación de su vida real. Un rico recurso de la disposición para aprender son las tareas existenciales que llevan de una etapa de desarrollo a la siguiente. La implicación crítica de este supuesto es la importancia de situar las experiencias de aprendizaje de modo que coincidan con dichas tareas. Entonces, ya vimos desde el punto 1 que teníamos que crear la necesidad de aprendizaje, pero ahora tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Tenemos que crear una disposición para que él pueda aprender. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando vea que este conocimiento lo va a poder aplicar realmente en su vida profesional, en su vida real, o que lo va a poder aplicar en algún momento. Por ejemplo, nos dice que una joven de segundo año de secundaria no está lista para aprender sobre nutrición infantil, ni las relaciones matrimoniales, porque en ese momento pues ni le interesa ni está pensando en ello, ¿verdad? Pero en cuando se comprometa, después de titularse, estará lista, ¿no? Cuando ya esté en un proceso o esté a punto de entrar o que le vea la utilidad, ya estará lista para poder aprender. Aquí hay un caso un poco más práctico. Nos dice que si los obreros no calificados no están listos para un curso de supervisor, hasta que se domine el trabajo y hayan decidido que están preparados para asumir más responsabilidad.
Pero también podemos crear esa necesidad. ¿Cómo? Nos dice aquí. Sin embargo, no es necesario sentarse a esperar a que la disposición aparezca naturalmente. Hay maneras de inducirla mediante la exposición o modelos de un desempeño superior, lo que son ejercicios de estimulación y otras técnicas. Okay. Entonces, si le decimos a nuestros obreros, tú puedes aspirar a ser supervisor y vas a tener estos beneficios y tienes que aprender esto adicional, entonces ya vamos a ver que sí tiene un beneficio, que es un propósito, que es alcanzable, y entonces ya estamos creando la disposición para poder aprender, donde están viendo que el conocimiento lo van a ocupar de manera real. Entonces, así vamos a crear esa disposición. Tiene que haber una orientación al aprendizaje. Y nos dice que, en contraste con los niños y jóvenes que están centrados en temas escolares, los adultos se centran en la vida diaria o en los problemas que tenemos. Y no está orientada a un proceso de aprendizaje. Muy bien. Nos dicen que los adultos se motivan a aprender en la medida en que perciban que el aprendizaje les ayuda en su desempeño y a tratar con los problemas de la vida. Además, obtienen conocimientos, destrezas, valores y actitudes de una manera más eficaz cuando se les presenta en un contexto de aplicación a la situación de la vida real. Entonces, ¿hacia dónde vamos a orientar el aprendizaje? Pues donde vamos a ver ejemplos o técnicas donde realmente puedan aplicarlos en su vida profesional o en su vida personal. Lo que nosotros estemos tratando de enseñarle a lo que son nuestros estudiantes. Y por último, tenemos la parte de la motivación. Entonces nos dice que la motivación es el enfoque sobre la motivación más, bueno, el enfoque de Abraham Maslow es el enfoque más difundido y aceptado, donde los estudios de Maslow lo llevaron a estructurar la necesidad que el hombre experimenta con base a una jerarquía. Esto hace que los humanos reaccionen de conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado. Establece que la motivación está en función de la satisfacción que debe alcanzar periódicamente. Y nos da, luego nos dice, la motivación más potente son las presiones internas, el deseo de incrementar la satisfacción laboral, el autoestima, la calidad de vida, etcétera. Entonces, ¿yo cómo puedo motivar? Pues tocando estos puntos, ¿verdad? A indicar que puede alcanzar el trabajador o incrementar la satisfacción laboral, su autoestima o la calidad de vida. Todos los adultos normales tienen la motivación natural de seguir creciendo y desarrollándose en el ámbito que sea, pero con frecuencia topa con obstáculos como un concepto negativo del alumno por inaccesibilidad de oportunidades, recursos, limitación de tiempo y programas que infringen el principio de aprendizaje. Pero entonces nosotros tenemos que tener o mantener motivados a nuestros alumnos. Pero nos viene esta pirámide, que es la pirámide de Maslow, donde nosotros vemos cuáles son las necesidades que principalmente tenemos que cubrir. Y las primeras son nuestras necesidades fisiológicas. Después, necesidades de seguridad. Después, la necesidad social, necesidad de estima y la necesidad de autorrealización. Nuestro curso va a ir enfocado a cubrir una necesidad. Ya hablamos de un principio en eso, va a tener que cubrir una necesidad. Pero nosotros tendríamos que ver en cuál de estas necesidades va a caer. Si va a ser una necesidad fisiológica, una necesidad de seguridad o una necesidad social, o podría ser también de estima o de autorrealización. Pero sobre todo tendríamos que ver cuando yo dirija mi curso en el perfil del participante, pues asegurar
que las que estén abajo de la que yo escoja ya estén cubiertas, porque si no, difícilmente voy a motivar a una persona que busque a lo mejor mi curso de autorrealización, pues si no ha cubierto sus necesidades tal vez de seguridad, ¿verdad? O ni siquiera las fisiológicas. Entonces, no voy a lograr impactarlo. Entonces, tengo que ver mi curso, cuál va a cubrir, y ya cuando determine la que va a cubrir, asegurarme que los participantes pues ya estén cubiertas sus otras necesidades para que pueda crear un verdadero impacto en ellos. Ok. Vamos a ver, Aurelio, tu curso, ¿en qué escala o en qué nivel crees que esté en esta escala de Maslow? Bueno, yo considero que pudiera ser como una necesidad de seguridad, y me refiero a seguridad laboral, pero seguridad por mantener tu empleo, o por mantener un sueldo, o por mejorar tu sueldo, ¿no? Yo creo que podría yo partir en base a esa necesidad de seguridad. Así es, exactamente. El curso que tú nos comentabas caería aquí en la parte de seguridad, y ya tendría que ir enfocada a las personas pues, que hayan cubierto este tipo de necesidades que serían fisiológicas. Y en tu caso, Araceli. Pues sí serían las necesidades estimativas, pues, porque a veces también está la persona deprimida, triste, y no va a comprender de lo que se está tratando, lo que quiere que capte el instructor. Pero tu curso en específico, el que vas a diseñar, ¿qué Ajá. tipo de necesidad va a cubrir? ¿Una necesidad fisiológica? Económica. Entonces caería aquí en la seguridad. Ajá. Va a cubrir, si les va a dar un beneficio económico a los participantes, sí, estaríamos cayendo aquí en la necesidad de seguridad. Sí. Ok, muy bien. Entonces, con esto, en general deben de seguir tanto la educación. Ok, nos habla de lo que tenemos que... Sí, tanto en la educación adolescente como en educación con respecto a motivación. Seguimos con la parte de motivacional y ahorita hacemos un pequeño resumen ya para concluir. Entonces nos indica que tanto para adolescentes como para adultos, para estar en un aspecto motivacional, tenemos que hacerla retroalimentar. Decir al capacitado cómo lo está haciendo, reconocer su trabajo y motivarlo. Aquí nos recuerda un poquito a la técnica, la que es estímulo-respuesta, ¿verdad? Entonces, me está haciendo algo bien o tengo que hacer una retroalimentación, indicarlo que va por buen camino. Proporcionar un aprendizaje activo, aprender haciendo, lograr que el capacitado contribuya con ideas y respuestas. Reforzar mediante la práctica. La práctica es donde toma lugar el verdadero aprendizaje y se refuerza lo que el instructor ha enseñado y genera entendimiento. Presentar material relevante. Los participantes deben saber que necesitan el conocimiento y las habilidades, donde encajan ellos y en qué esquema general. Debe ser relevante a sus necesidades y está relacionado con sus conocimientos y experiencias existenciales. Recordar lo aprendido, motivar a los participantes a leer varias veces la información que el instructor ha enseñado, no esperar que con decirles una sola vez lo recuerden, y la utilización de la revisión y la memoria es importante. Entonces, de esta manera estamos motivando. Y si se dan cuenta, pues estamos utilizando lo que lo que vimos al principio, por decir, aquí en la parte cognitiva, ¿verdad? De estar leyendo, repasando y haciendo procesos mentales. Entonces estamos viendo aquí la parte cognitiva. Entonces, de esta manera estaríamos motivando, también apoyándose en el conocimiento anterior. Recuerda que la experiencia previa del capacitado y relacionarla con el trabajo que se será aprendido. Emplear los diferentes sentidos. La utilización de los 5 sentidos ayuda a los
receptores a entender y recordar mucho más que la utilización de un solo sentido. Yo escucho y no olvido, yo veo y recuerdo, yo hago y aprendo. Y también recordemos que hay una clasificación de personas que vamos a ver más a fondo cuando veamos la 2.17, pero están las personas que son visuales, los kinestésicos y los auditivos. Entonces tenemos que reforzar los sentidos para poder aprender y prestar la información en secuencia. Los puntos presentados al principio y al final de una sesión de capacitación son recordados mejor que aquellos presentados en la mitad. Los 2 puntos más importantes deben ser dados al principio y al final. Entonces aquí nos dan otra recomendación. Y proporcionar un aprendizaje por descubrimiento. Es el aprendizaje donde los receptores investigan conceptos, principios y procedimientos, analizan y sacan consecuencias con mínima guía de instrucción. Entonces, es como nos podemos estar motivando, ¿no? También emplear el aprendizaje por resolución de problemas. Es el aprendizaje donde el instructor presenta el problema y la información del mismo a los participantes para que lo resuelvan. El problema siempre debe ser presentado claramente. Y proporcionar un aprendizaje significativo implica un procedimiento muy activo de la información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto, se hace por menos lo siguiente. Se realiza un juicio de la pertinencia para decidir cuál de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con las nuevas ideas. Se determina la discrepancia, contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las anteriores. Con base en los procedimientos anteriores, la información nueva vuelve a reformularse para poder asimilar a la estructura cognitiva del sujeto. Entonces, ¿qué sería un proceso del constructivismo, verdad? Constructivismo. Muy bien. Entonces, como conclusión, en este módulo es de observancia obligatoria saber los principios básicos que componen los conocimientos elementales de cada apartado. Es decir, si estudiar es el camino para aprender, debemos retomar ese camino para mejorar la competencia. Pero bueno, vamos a hacer nuestra propia conclusión, donde vimos en la sesión de hoy que tenemos un requisito muy importante que nos pide este estándar 301, la carta descriptiva o la planificación del curso. Vimos todos los requisitos que debe de tener esta carta descriptiva, donde debe de tener lo que es el nombre del diseñador, los participantes. Muy importante determinar cuál es el perfil del participante. Tenemos que determinar cuál es nuestro objetivo general. Del objetivo general tenemos que considerar los 4 verbos de los dominios, que es la parte cognitiva, el verbo psicomotor, el verbo afectivo y de la parte social. Después de ahí vamos a desglosar lo que son nuestros objetivos particulares y de estos objetivos particulares vamos a sacar prácticamente lo que es nuestro temario. Y vimos ahí los demás requerimientos que vamos a estar llevando. También muy importante qué tipos de conocimiento o qué conocimientos debemos de tener nosotros como instructores. Recordemos un conocimiento, Aurelio, que tenemos que tener nosotros como instructores. Un conocimiento que nosotros debemos de tener. Así como instructores. No sé si te refieres, por ejemplo, a que nosotros vamos a crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Que nosotros debemos de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Ese sería prácticamente uno de los conocimientos que debemos de tener. Pero también tenemos que tener conocimientos sobre las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Que vimos que había 4 teorías de aprendizaje.
Ok. ¿Recuerdas alguna, Araceli? Ay, no, la Sí, verdad, ¿para qué le echo mentiras? sí, Voy a bueno. estudiar otra vez el manual porque lo imprimí todo. Voy a darle Qué una pasada. bueno. Qué Sí, lo bueno. Ahí en puse el todo manual y está viene. imprimido. Y terminando, les vamos a pasar también las presentaciones. Pero Ah, recordemos bueno. que tenemos las teorías, la que es una que Ajá. es humanista, ¿verdad? ¿Recuerdan una característica, Humanista. Araceli, de la teoría humanista? Una nada más. Ay, una. Ay, a Una ver. característica. Sí, es que me fui concentrando en todo lo que iba diciendo y Me vas a no. hacer sentir mal. Ahí que estamos considerando, a ver. Ajá. Sí, o sea, vendría siendo como lo humanista, pues fijarme en el estudiante, para poder apoyarlo, Ajá. ¿verdad? ¿Qué nos vamos a Poderlo fijar estudiar, qué tanto es lo que sabe y para ver en qué yo lo puedo apoyar para que él aprenda. Ok, aparte de ver su conocimiento, ¿qué otra cosa vamos a ver cómo llega el estudiante? Aparte del conocimiento. Pues también las dificultades que trae, que tantos Sus problemas le emociones, están ¿verdad? acarreando, sí, para que podamos apoyarlo y decirle, ¿sabes qué? Hay que dejar esto afuerita y aquí hay que concentrarnos Que en lo que tú tampoco no le quieres vamos a aprender. preguntar así, ¿verdad? ¿Hoy te Ah, peleaste con la no, mujer o claro que no? no. No, le No, pero vamos es que si a... va a haber un poquito nerviosito o algo y pues hay que tratar de que él se suelte y pueda estar en la clase más perceptivo y más Tenemos que atento. crear ese ambiente Ajá, para el que él ambiente pueda propicio convivir para de él. manera adecuada. Y para Ajá, esto nos van a ayudar mucho lo que son las técnicas grupales, que también vimos grupales. técnicas grupales, ¿verdad? Vimos que tenemos 3 tipos diferentes de técnicas grupales. ¿Recuerdas alguna, Aurelio? La que hacemos al principio. No, ¿No? no Vimos como 3, tal. que es la No, rompehielo. no, no. A ver, ayúdame un poco. Ok, la primera es la rompehielo. Las técnicas grupal Ah, ok. rompehielo, que es la que utilizamos normalmente al inicio de nuestro curso y lo utilizamos para presentarnos, ¿verdad? Para conocernos prácticamente. Entonces utilizamos esas técnicas rompehielo y tiene como propósito también identificar el estado de ánimo de nuestros participantes, porque ahí como los vamos a hacer que interactúen, que hablen, entonces nosotros ahí vamos a identificar si alguien viene sacado de onda o no está concentrado prácticamente. Y tenemos después de la rompehielo la que son la energizante. Las técnicas energizantes las aplicamos así como ya en un momento como ahorita, que ya pasó un tiempo y ya nos estamos cansando, ¿verdad? Ya nos empieza a cansar o a pesar y entonces hacemos alguna técnica para reactivarnos, ¿verdad? Para volvernos a activar y hacemos una técnica grupal y normalmente se conoce como energizante. Y después hacemos las técnicas de cierre, que la vamos a hacer al finalizar nuestra sesión y nos van a ayudar para poder concluir prácticamente, hacer las conclusiones de nuestro curso. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ahorita nada más lo mencionamos durante la presentación. Entonces son parte de los conocimientos que tenemos que tener nosotros como diseñadores de curso. Vimos que teníamos que tener sobre la teoría humanista, la cognitivista, constructivista y la de conductivismo también, la de estímulo-respuesta. Entonces tendríamos que manejar esas 4. Es importante, ahorita las vamos a ver todavía un poquito más, pero sí es importante que ustedes las estudien en su manual porque en el examen que se hace de conocimientos sí nos preguntan sobre ellas, ¿verdad? Entonces sí nos preguntan y nosotros tenemos que determinar, nos van a decir, ¿este concepto de cuál es? ¿El humanista o constructivista o conductista? Y uno tendría que comprenderlas más que nada para poder determinar a cuál de ellas pertenecen. Yo, antes de hacer la evaluación, les doy una pequeña guía. Ahí viene también cierta información, pero ya es importante que ya manejen un poquito más amplio estos conceptos. Otro tipo de conocimiento que tenemos que tener también son sobre los tipos de instrumentos que teníamos que tener son los instrumentos de evaluación.
Vimos que hay 3 tipos de instrumentos de evaluación diferentes. Lo que conocemos como cuestionario, con todas sus variantes, de que es preguntas abiertas, preguntas cerradas, opción múltiple. Y aparte teníamos la guía de observación y lo que son los checklists o lo que normalmente conocemos como checklist, que es para calificar lo que son nuestros productos. Otro conocimiento que tenemos que tener también son los principios de andragogía. ¿Recuerdas algún principio, Araceli, de andragogía? La andradología. Ajá. ¿Cómo aprendemos los adultos? ¿Qué necesitamos como adultos para poder aprender? Pues más que nada, aparte de la motivación que ya tenemos natural, poner más atención y pues estar relajados para escuchar al que nos están enseñando. Ok, que sí, parte de lo que es la motivación. Tenemos que estar motivados, es uno de los principios. Aurelio, ¿recuerdas algún otro principio? Bueno, sí, de hecho anoté algunas necesidades de saber, La necesidad de que es saber, cubrir una necesidad de aprendizaje, lo que es el autoconcepto de los adultos, tener en cuenta el eh, autoconcepto como adulto. ajá, considerar el papel de las experiencias de los mismos adultos, ¿no? Así es. Es- Y esos principios los debemos estar manejando durante todo el proceso de la enseñanza. O sea, los tenemos que tener presentes porque durante todo el proceso de la enseñanza tenemos que estar motivando, estar recordando que realmente esto es un tema donde tú le vas a tener algún cierto de beneficio para estar creando constantemente esa necesidad de aprendizaje. Entonces, durante Ujú. todo el proceso de enseñanza tenemos que estar manejando estos autoconceptos, o este concepto de adulto más bien, ¿no? Los principios de andragogía. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud que hayamos tenido hasta ahorita? Pues, No, pues yo no. no, digo, muy interesante, nada más que pues son conceptos que yo no he asimilado durante mucho tiempo. Ujú. No, pero suena muy interesante y quizá aquí nada más darle un repaso para entender un poquito más, ¿no? Sí, ya también, o sea, esto prácticamente, la alineación que tenemos mediante estas 4 sesiones es para ir viendo y comprendiendo de manera muy general los temas. Ya ustedes los van a ir reforzando con sus manuales prácticamente y sobre todo cuando estén elaborando los productos, ahí vamos a aterrizar todo el conocimiento, cuando estemos elaborando los productos. Sí, muy bien. Ok, bueno, entonces, si no hay nada por el momento, continuamos mañana. Mañana sí les aseguro que terminamos un poquito más temprano, ¿no? Terminamos a las 7:30. Nada más sí hay que ser muy puntuales, ¿verdad? A las 6, Sí. por favor, para que podamos avanzar juntos y concluir a tiempo, ¿ok? Sí, Bueno, muy bien. pues que tengan muy bonita noche, les agradezco su tiempo y nos No, vemos pues mañana. muchas gracias. Al Gracias, contrario, Carlos. Mucho gusto, Araceli. Buenas Gracias, tardes. hasta Gracias. luego. hasta luego, Me que dio estén gusto bien. conocerlo. Igualmente, hasta luego. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego.